Vamos a hablar de los seguros. Acá hay que advertir varios asuntos que a manera de introducción ya los vamos a tocar en profundidad. La norma de los seguros fue solicitada por ADA a finales de los años 80. Se hizo un trabajo bastante grande durante los 90. Iba muy de la mano con NIC 39 y viene todo el remesón, la creación del IASB, el Comité Internacional se fuera para Delaware, que cambiaran toda la estructura, que saliera obviamente el IASB mucho más agresivo comercialmente para conquistar todo lo que estaban esperando. Bueno, que hoy en día ya lo conocemos, prácticamente las NIF son obligatorias en las 3/4 partes de los países del mundo y en los otros se permiten. A principios de este siglo se hizo un trabajo grande y termina emitiéndose la NIF 4. La verdad, una norma que no parece norma, no es un estándar, no es una norma que permita tener principios. La verdad no guía mayor cosa, deja al libre albedrío de quienes manejan contratos de seguros y particularmente las aseguradoras, la forma en la que van a presentar la información, pero particularmente en la que van a medir y van a clasificar los contratos y la forma en cómo los van a reconocer. No hay una guía, vuelvo, insisto, no hay unos linderos, no hay unos parámetros establecidos y dejan a ese libre albedrío de quienes utilizan la norma para que hagan lo que tengan que hacer. Aquí también vale la pena mencionar que en el camino de la construcción de esa norma se dejaron una cantidad de asuntos pendientes y una vez se emite la NIF 4, coincide también con todo el trabajo que estaba haciendo el IASB con el FASB. Producto de ello, muy rápidamente encontramos la NIF 15, posteriormente la NIF 16 y por supuesto la NIF 17. Los cambios que se hicieron de NIF 9, los cambios que se hicieron del marco conceptual, y trabajando profundamente, pero de una forma distinta. La NIF 9 es la primera norma que es construida por los preparadores y usuarios de la información financiera. Completa. Es un trabajo arduo, gigante. Intervinieron entidades que manejan contratos de seguros y estamos hablando de las entidades que hoy manejan un poco más del 90% de los activos asegurados del mundo, para que tengamos cierta claridad de todos los que han intervenido. La industria aseguradora es muy fuerte. Para hacerles una idea, igual que en su país, básicamente toda América Latina, la base de la economía, ¿quién lo iba a creer? La base de la economía es la industria aseguradora. Todo se asegura, todo se asegura. No hay un contrato que se haga sin que se asegure. Usted no puede adquirir un vehículo, una casa, todos son contratos de seguro. Debemos entender que la salud hoy tiene contratos de seguro. En algunos países las pensiones tienen contratos de seguros. Hay una cantidad de asuntos que esa industria ha venido trabajando y ha venido ganando espacio. Y hoy entendemos que los contratos de seguros no se circunscribe a los que única y exclusivamente manejan las compañías aseguradoras. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Algo que debo repetir, que ya lo había mencionado el año pasado en alguna de las charlas anteriores, es que el IASB no produce normas para industrias especializadas. Y este es el caso. Cuando digo eso, muchos me replican y me dicen que cómo voy a decir que no hay industrias especializadas cuando hablamos de normas de agricultura. Las normas de agricultura no solamente es para la agroindustria. Para que tengamos una idea, por ejemplo, una compañía, una empresa, una entidad que se dedique a la seguridad, a la seguridad privada, pública, como se quiera, y por ejemplo, tengan un criadero de canes, de perros, pues tienen que aplicar la NI 41 y perfectamente pueden hacer uso de todas las opciones que trae la NI 41 de todos estos animalitos que mientras que están creciendo y los están formando, perfectamente son activos biológicos y posteriormente como plantas productivas pueden pasar a ser de la NIC 16. Se sabe que estos animales, por la raza y por toda la estadística que tiene, se sabe cuál es la vida útil que van a tener. Es muy fácil de entender esto y simplemente vuelvo y traigo a colación que no solamente tenemos industrias especializadas. Alguien también dirá que exploración y evaluación minera, eso también funciona para el agua. Hay una cantidad de asuntos que a veces no estamos atentos pensamos que el tema de la industria minera solamente es petróleo y por estos lados algo de oro, coltán y otros minerales como estos, cobre al sur del continente, etcétera. Y se nos olvida que el espectro es mucho más amplio. Siempre las normas debemos pensarlas en las actividades que pueden cumplir y obviamente los contratos que les son afectos. Siempre hablaré de actividades y de contratos. Mire, la NIF 15, su nombre es ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. NIF 16, contratos de arrendamiento y la NIF 17, contratos de seguro. Si cumplen con las condiciones de que haya un contrato con clientes, pues se aplicaría NIF 15. Si se cumplen las condiciones de que existe un contrato de arrendamiento, independiente de la forma legal, puede ser un comodato, la forma legal puede llamarse comodato, puede llamarse concesión, hay una cantidad de asuntos a considerar, pero si las condiciones del contrato coinciden con lo contratado, vuelvo y repito, pues entonces estamos en presencia de un contrato de arrendamiento. Y en este caso, si las condiciones coinciden con un contrato, con las de contrato de seguro, como lo vamos a ver más adelante, pues independiente de que sea o no una compañía aseguradora, tendrá que aplicar esta norma a los contratos que estén dentro del alcance del ámbito de aplicación de la norma. Toda esta explicación también viene acompañada de entender que esta junto con la NIF 14 son las dos únicas normas que se han emitido y que emitidas ha habido un plazo adicional para su aplicación y en ese plazo se han hecho ciertas correcciones. Desde el 1 de enero del año pasado es obligatoria la aplicación de la NIF 17. Las entidades que administran, manejan contratos de seguros. Y algo adicional para cerrar esta introducción es que definitivamente la industria aseguradora particularmente ha hecho unas inversiones nunca antes vistas en su software operacional para poder hacer la aplicación correspondiente a la NIF 17, porque no es menor el compromiso que merece y que esto conlleva a la hora de hacer la aplicación. Y es bastante demandante de un software que que le permita administrar todo lo que vamos a ver hoy. Y eso también en su momento llevó a que en Hong Kong
donde está la gran mayoría de las compañías aseguradoras más grandes del mundo, y donde se hicieron la mayoría de pruebas. Allá fue el piloto para la aplicación de la NIF 17, fueran obviamente quienes sugirieran cambios, propusieran mejoras, y viene una mejora muy pronto por todo lo que ellos han venido desarrollando, investigando y aterrizando para la norma. Vale la pena mencionar, y para terminar la introducción, que hoy tenemos una norma que sí es una guía, que sí hace una aplicación de asuntos financieros como debe corresponder. Hablando de asuntos financieros, hablaremos de que se introducen temas relacionados con Solvencia 2. Ya sabemos que Solvencia 3 es un documento que ya fue emitido, que Basilea 4 también ya básicamente está listo, pero tiene que ver también con Basilea 3, que sí se aterriza a temas contables y que está relacionado con riesgos. Entonces hoy tenemos por fin una muy buena guía que va a servir a quienes están en este mercado, están en esta industria, y a los que sin estarlo tienen que aplicarlo porque pueden estar administrando, manejando contratos de seguro. Bueno, objetivos de aprendizaje. Al momento de concretar exitosamente este módulo, usted debe conocer los requerimientos para la información financiera de los contratos de seguro de acuerdo con las NIF completas. Además, mediante la realización de algunos casos prácticos que simulan aspectos de aplicación real de este conocimiento, usted debe haber mejorado su capacidad para contabilizar los contratos de seguro y diferenciarlos de los demás contratos que no lo son, conforme con las NIF completas. En el contexto de las NIF completas, concretamente debe lograr lo siguiente: identificar los acuerdos de seguro que califiquen para el reconocimiento según esta norma, distinguir entre contrato de seguro y otros contratos, reconocer y medir los derechos y las obligaciones que surjan de contratos de seguro al inicio del seguro en los estados financieros de la entidad emisora o de una aseguradora, medir los activos y los pasivos reconocidos luego del reconocimiento inicial del seguro en los estados financieros de la entidad emisora o de una aseguradora, presentar y revelar los contratos de seguro en los estados financieros de la entidad emisora o de una aseguradora, y demostrar la comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la contabilización de los contratos de seguro. Bueno, la primera pregunta, y ya con la introducción creo que venimos haciendo esta conversación, ¿debo aplicar NIF 17? ¿Estamos ante una obligación por algún hecho económico, una actividad que se lleve, que se ejecute dentro de la entidad? Bien. ¿Es aplicable la NIF 17 en contratos de seguro a una compañía que no es de seguros? Aquí vale la pena hacer menciones, como por ejemplo la nueva NIF 17 es una norma bastante compleja. Tal vez junto con la NIC 19 pueden ser las normas de más alta complejidad de todos los más de 70 estándares que conforman las NIC completas. En particular, el enfoque de bloque básico utilizado para el cálculo de los pasivos de seguros y su variación denominada el enfoque de tarifa variable, que parece a todas luces un desafío para quienes adoptan esta norma. Somos conscientes de que la norma está dirigida principalmente a las compañías de seguros, ya lo mencionaba. Sin embargo, la forma en que la NIF 17 define los contratos de seguro nos puede hacer sospechar que ciertos acuerdos celebrados por la compañía en la que podemos estar trabajando, siendo una institución financiera, pero no una compañía de seguros, podrían potencialmente ser clasificados como seguros o contratos de seguro, ya que contienen un riesgo que es similar al riesgo de seguro, como se describe en la NIF 17.
En su opinión, ¿existe la posibilidad de que nuestra compañía esté obligada a implementar la NIF 17, aunque no sea una compañía de seguros? ¿Existe alguna exención a la aplicación de la NIF 17 y o simplificaciones en casos como el nuestro? Me faltó hacer alusión a que esta fue una de las eh, eh, consultas que siendo consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia me hicieron. Yo tuve la oportunidad de ser el consejero que se dedicó a la introducción de esta norma en mi país. Entonces, todo lo relacionado con la NIF 17 tenía que resolverlo. Y acá hay una pregunta para que ustedes más o menos tengan una idea, que sin ser una entidad dedicada a los seguros, podría tener algunos contratos, algunas actividades que parecieran ser de seguros y que por tal motivo, teniendo un riesgo de seguro dentro de la situación contractual, podría ser objeto de aplicación. Lo primero a analizar es si la NIF 17 es obligatoria para usted. Nuestro entendimiento de esa consulta es que es una corporación que opera en una industria no aseguradora. Adicionalmente, no emite contratos de seguro como tales. Sin embargo, firma contratos con clientes que tienen características similares a los contratos de seguros, como por ejemplo garantías o garantías financieras. Entendemos también que le preocupa la complejidad del modelo de enfoque general requerido por la NIF 17 y que le gustaría saber si la norma se aplicaría solo a las entidades de seguros o también a otras entidades. Además, también entendemos, o entendí por la consulta que me hicieron en ese momento, que al consultante le gustaría saber si hay alguna excepción de alcance de la NIF 17 que se aplicaría a esas transacciones. Bueno, hay que traer a colación primero el alcance que tiene la NIF 17. La NIF 17 es la norma que trata sobre el reconocimiento, la medición, el reconocimiento de ingresos en los contratos de seguro. Naturalmente, la NIF 17 tendrá el impacto más significativo en las entidades de seguros. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que la aplicación de la norma no se limita a las compañías aseguradoras. De acuerdo con el párrafo 3 de la NIF 17, la norma se aplicará a todas las entidades siempre que emitan contratos que cumplan con la definición de contrato de seguro. Más específicamente, la NIF 17 deberá aplicarse a contratos de seguro, incluidos los contratos de reaseguro que emite una entidad, contratos de reaseguro que tiene una entidad y contratos de inversión con características de participación discrecional que emite siempre que la entidad también emita contratos de seguro. Si una entidad tiene contratos de inversión con características de participación discrecional y los emite, pero no emite contratos de seguro, no está dentro del alcance de la NIF 17. Significa entonces, hablando de este alcance, que cualquier entidad, incluso si no es compañía de seguros o de reaseguros, puede estar potencialmente obligada a implementar los requisitos de la NIF 17, siempre que emita contratos a sus clientes que cumplan con esa definición de contrato de seguro. Ahora bien, ¿qué es un contrato de seguro? Se define como contrato de seguro un contrato en virtud del cual una parte, que es el asegurador, acepta un riesgo de seguro significativo de otra parte, el titular de la póliza, al acordar compensar al titular de la póliza si un evento futuro incierto que esté especificado, contratado en la póliza, que es el evento asegurado, afecta negativamente al tomador. Repito, es un contrato en virtud del cual un asegurador, que es una parte, acepta el riesgo significativo de la otra parte, que es el titular de la póliza,
el tomador, al acordar compensar a él, que es el titular de la póliza, si algún evento futuro incierto, un siniestro, en términos técnicos, que está especificado, que es el evento que se ha asegurado, afecta negativamente al tomador. Como puede verse, el factor que distingue a un contrato de seguro de cualquier otro tipo de contrato es la existencia de un riesgo de seguro significativo al que el contrato expone a su emisor. Ahora bien, el riesgo de seguro se considera significativo si el contrato puede llevar al emisor del contrato a pagar valores adicionales que sean materiales significativos en cualquier escenario, excluidos los escenarios que carecen de sustancia comercial. Dentro del contrato pueden haber algunas arandelas que no tengan sustancia comercial, no los tendremos en cuenta para la valoración o la inclusión de estos asuntos. Todo lo demás, sí. Entonces, entendemos que el riesgo de seguro se considera significativo si lo convenido en el contrato puede llevar al emisor, el que emitió la póliza, no al tomador, al emisor del contrato a pagar valores adicionales significativos en cualquier escenario. Se dio el siniestro, voy a cubrir, porque usted para eso compró la póliza, es un tomador, entonces yo, emisor, voy a cubrir en ese riesgo y si sucedió el siniestro tendré que pagar los emolumentos que están contratados, convenidos en la póliza de acuerdo con los cubrimientos. La NIF 17 define el riesgo de seguro como ese riesgo distinto del riesgo financiero, ojo con esto, distinto del riesgo financiero, transferido del tenedor de un contrato al emisor. Yo soy el tomador de la póliza, yo estoy transfiriéndole el riesgo al emisor de la póliza, pero ese riesgo no es el riesgo financiero. Esa definición implica que el riesgo de seguro es un riesgo que es específico solo de la parte del contrato, lo que hace que ese riesgo sea diferente de los riesgos financieros, como por ejemplo el riesgo de precio, de tasa de interés, ahora con todo lo que estamos hablando de la inflación, esta inflación rampante que tenemos casi que en todo el mundo, particularmente en América Latina. Los países que no estamos dolarizados, tenemos otro riesgo relacionado con la moneda, que es la devaluación. Esos son riesgos financieros. Sobre eso no trata la NIF 17. Sobre eso trata la NIF 9 y la NIF 30, que tiene que ver con conversión de tasas. Entonces, repito, el riesgo de seguro se define como ese riesgo que es distinto al riesgo financiero, y que es específico de la parte del contrato. Está, obviamente, explícito en la póliza porque trata del cubrimiento de la póliza para la cual fue constituida. ¿Qué transacciones estarán siempre por fuera del alcance de la NIF 17? Aunque la definición de un contrato de seguro es generalmente amplia y podría aplicarse a una amplia gama de contratos, como las garantías de producción, por ejemplo. La NIF 17 contiene una serie de listas de transacciones, de tipos de transacciones para las cuales no se va a aplicar. En particular, y con esto pueden hacer ustedes parangones, garantías proporcionadas por un fabricante, por un distribuidor, ¿por qué no también por un minorista en relación con la venta de sus bienes o servicios a un cliente? La NIF 17 estará por fuera del alcance de la NIF 17 este tipo de garantías que, vuelvo y digo, están proporcionadas por un fabricante, por el distribuidor o por el minorista, de acuerdo con los bienes o con los servicios que entregan a un cliente.
Tampoco está dentro del alcance de la NIF 17 aquellos derechos contractuales u obligaciones contractuales supeditados al uso futuro de o derecho a usar un elemento no financiero. Verbigracia, derechos de licencia, regalías, pagos de arrendamientos variables y otros pagos contingentes que pueden estar dentro del contrato de arrendamiento y cualquier otro tipo de elemento similar. Derechos contractuales o obligaciones contractuales que estén supeditados al uso futuro de o al derecho a usar están por fuera del alcance de la NIF 17. Garantías del valor residual que pueden estar proporcionadas por un fabricante, por el distribuidor o por el minorista, y esas garantías de valor residual de un arrendatario cuando están implícitas en un arrendamiento. Recordemos que esto, por obvias razones, y lo estamos diciendo de forma explícita, estará dentro del alcance de la NIF 16. Todo lo que tenga que ver con garantizar el valor residual, que termina siendo, al final del día, la opción de compra, básicamente, no está dentro del alcance de la NIF 17. Aunque la definición de contrato de seguro es generalmente amplia y podría aplicarse a una amplia gama de contratos, tenemos otras transacciones que están por fuera del alcance de la NIF 17. Por ejemplo, activos y pasivos de los empleadores por planes de beneficios para empleados y beneficios por jubilación. Esos activos y pasivos de los empleadores por planes de beneficios están dentro del ámbito de la NIC 19. Algunos pueden estar dentro del ámbito de la NIC 26, según corresponda. Y como lo dice la NIC 19, según sea el caso, entrará a jugarse o con NIC 39 o con NIF 9 por si hay algún tipo de cobertura que se tenga que aplicar. Bien. Y por último, obligaciones reportadas por planes de retiro de beneficios definidos, contraprestación contingente por pagar o por cobrar en una combinación de negocios. La primera parte, NIC 19. La segunda parte, hoy está dentro del ámbito de aplicación de NIF 3, en relación con la combinación de negocios. Todas las contraprestaciones contingentes por pagar o por cobrar en una combinación de negocios, pues obviamente deberán estar cuantificadas, medidas, clasificadas y reconocidas de acuerdo con NIF 3. Bien, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? Si identifica alguna de las transacciones anteriores, entendamos que, y por analogía, cuando hagan el parangón con estos 5 puntos, pues deben entender que si hay algún tipo de transacción o actividad similar, muy similar, pues están exentas de la aplicación de la NIC 17. No hace parte de esto y por ende tendrá que buscar el estándar que mejor le calce a la aplicación. No dejen de tener en cuenta que para las garantías financieras que se han emitido, es decir, aquellos contratos en los que la entidad estará obligada a reembolsar al tenedor por una pérdida en la que incurra porque un deudor específico no realiza el pago a su vencimiento de acuerdo con los términos de un determinado instrumento de deuda, la entidad tendrá una opción de elección de política contable para contabilizarlas de acuerdo con la NIF 17 o de acuerdo con la NIF 9. Es un asunto que deberá elegir el preparador. Lo que me he venido encontrando en la experiencia profesional es que simplemente hacen la cuantificación con NIF 9 y no entran en todo el entramaje de la NIF 17 porque se vuelve un tema innecesario. Finalmente, debe notarse que los contratos de seguro en los que la entidad es el tenedor de la póliza también están exentos de la aplicación de la NIF 17, a menos que esos contratos sean contratos de reaseguro mantenidos por la entidad. Siendo reaseguros,
la industria reaseguradora definitivamente está dentro del ámbito de la aplicación de la NIC 17. Por si hay alguna inquietud con los contratos de reaseguro, me lo hacen saber, con gusto les puedo dar una idea de qué se trata. En todo caso, es algo que nació hacia mediados del siglo pasado. Los reaseguros, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente por allá en los años 70, y que comenzaron a hacerse una cantidad de daños con algunas incursiones militares, particularmente de los Estados Unidos, todo lo que se hizo en Asia, lo que estaba pasando en el Medio Oriente, lo que estaba pasando en América Central, llevó a que se creara todo el tema del reaseguro, o mejor, que se separara de la industria aseguradora y se constituyera, y en el mundo se llevó a esto, a que se constituyeran la industria del reaseguro. ¿Qué es el reaseguro? Simplemente son entidades gigantes especializadas en asegurar a las aseguradoras. Hay algunos contratos tan grandes, lucen onerosos y con mucho riesgo para el emisor, pero muy atractivos financieramente, y los toman, emiten la póliza y requieren un adicional seguro para eventuales riesgos. Para que ustedes tengan una idea, en el 911, si ustedes de pronto han visto el especial Fahrenheit 911, si bien es cierto, es un especial, es un documental conspiretas, se van a encontrar unos datos financieros bastante fuertes. La industria aseguradora y particularmente muchas de las empresas que estaban en las Torres Gemelas se vieron altamente beneficiadas por los contratos de seguros. Coincidencialmente, muy cerca a la fecha del 9/11, empresas cuadruplicaron, quintuplicaron, sextuplicaron los valores asegurados, y no se entendía la razón, y llevaron a que cuando se dieron los siniestros, las aseguradoras comenzaron a compensar y tuvieron que echar mano de los reaseguros porque no alcanzaban las cifras que estaban aseguradas obviamente a compensar, a pagar, a resarcir a quienes habían obviamente sufrido los siniestros. Hay otro especial, no, creo que era una serie de no más de 3 capítulos, que estaba, no me acuerdo si estaba en Amazon o en Netflix, sobre los pagos del 9/11 y cómo negociaron eso, porque obviamente tienen que entrar a negociar las aseguradoras por ese volquetado de dinero que tuvieron que comenzar a pagar. Y como llegaron hasta un punto donde ya fue insuficiente los recursos que tenían y tenían que pasar al reaseguro, pues las reaseguradoras hicieron también su trabajo para negociar con los familiares de quienes murieron, de las más de 3.000 víctimas. Y allí hay un tema muy en relación con la aplicación de todo esto, sobre todo porque nunca con NIF 4 y con las normas que habían en Estados Unidos para las empresas aseguradoras, no tenían un pasivo claramente cuantificado. De hecho, el 9/11 fue el motivo más grande para la NIF 17, porque no estaban los pasivos cuantificados como correspondían. Y cada vez que hay algún siniestro de talla mayor, lo primero que se revisa es si los pasivos están medidos adecuadamente. Y aquí viene ese problema para aseguradoras y para reaseguradoras. Bueno, en resumen,
y con todo lo que he mencionado anteriormente y como se le contestó al consultante en su momento, la aplicación de la NIF 17 no se limita únicamente a las compañías de seguros y ninguna entidad queda automáticamente excluida de su aplicación. Le recomiendo que revise los acuerdos de todos los contratos. Recuerdan resúmenes de contratos, todo lo que hay que hacer, que potencialmente pueden cumplir con la definición de un contrato de seguro y los considere a la luz de la lista de exenciones de alcance presentada anteriormente. No dude en ponerse en contacto con nosotros en caso de cualquier duda, ya que estaremos encantados de ayudar en el ejercicio. Bien, bueno, antes de entrar a la NIF 17, simplemente un repaso, porque la NIF 17 sí que maneja requiere que los conceptos elementales básicos los tengamos claros para el manejo como corresponde. Vale la pena mencionarles que dentro del examen del ACA, en el caso particular, conozco que por lo menos sale una pregunta muy relacionada con NIF 17, está saliendo una que otra pregunta relacionada con NIF 17, con NIF 16, que son las normas más recientes, con NIF 9, con NIF 3, son bastante capciosas por lo demás, para que tengan muy en cuenta. Si ustedes tienen claro los conceptos del marco conceptual, bien claros para la aplicación como corresponde, créanme que les será de mucha utilidad y no tan complicado la resolución del examen. Bien, en el estado de situación financiera, recordemos que es un activo. Y es muy importante recordar el cambio que tiene a partir del nuevo marco conceptual, entendiendo que es un recurso económico controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Esa es la definición de activo hoy. Ahora, un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Anteriormente, lo podemos ver todavía en la NIF para las pymes, todavía pues en el borrador lo tenemos, pero no ha cambiado. Las NIF manejaban, y en esa última parte de la definición, la probabilidad de beneficios económicos futuros. Eso ya no existe. Acá simplemente hablamos de un potencial de producir beneficios económicos y esto hace el gran cambio, entendiendo que los contratos de seguro puede, para todos los efectos, tener y van a tener activos, afectos a los contratos para todo el manejo de lo que esto corresponde. Bien, el pasivo, y aquí viene uno de los cambios más complejos para quienes administran contratos de seguros. Un pasivo es una obligación presente en la entidad de transferir un recurso económico, recurso que es controlado por la entidad, como resultado de sucesos pasados. El cambio fundamental aquí es que la obligación que una entidad no tiene capacidad práctica para evitar. Aunque quiera quitarme, me va a dar. Estoy obligado. Siempre estaré, siempre no hay, y como dice esto, no hay una capacidad práctica de evitar. No tengo la más mínima manera, forma de evitar esa obligación. Ese compromiso ya está dado. Y el compromiso puede ser de transferir recursos financieros en efectivo, recursos, en este caso puede ser en especie, o está relacionado también de esos recursos económicos comprometidos por la forma en la que se actúa. Si la entidad hace gala, honor y honra su direccionamiento estratégico, su eslogan, sus valores éticos, los valores comerciales, toda esta cuestión que hoy hace que las entidades se desmarquen de las otras, pues eso lleva a que
vamos a tener bastantes pasivos que reconocer, porque el hecho de en un eslogan decir mejor e imposible, pues me está llevando, me aboca a que tengo que invertir en tecnología, invertir en que si tengo un cliente quejoso, yo le pueda resolver los problemas, y eso de mejor imposible lo pueda experimentar. Mire que no es menor, y esto es algo que está relacionado con esta situación. A todos, ustedes y a mí, desde pequeñitos nos enseñaron, hemos escuchado a los abuelos decir, cuidado con la letra chiquita de los contratos. No es que haya letra chiquita en estos contratos, y sobre todo los de seguro, lo que pasa es que son contratos muy amplios, y acá encontramos temas, y volviendo otra vez a los especiales, los documentales como el de Fahrenheit o el que les mencionaba ahora de los pagos que le estaban haciendo a los familiares que murieron en el 7/11, o de cualquier tragedia, termina pasando, y ustedes deben darme cuenta de familiares y conocidos que han ido a reclamar algo de algún seguro, y resulta que hay excepciones. Y hay unas excepciones de que si se da, si hay un siniestro, compré el seguro contra accidentes para el vehículo, pero resulta no es letra chiquita. No, la entidad no se hará cargo del pago del seguro si el conductor va en estado de ebriedad. Si se constata por las autoridades que estaba ebrio, embriagado, lo que sea, no se hace cargo. Ese tipo de asuntos debemos entender que no es letra chiquita, sino que está dentro del contrato. Pero como no leemos los contratos, no entendemos ese tipo de excepciones. Obviamente, acá viene un tema, no es menor. Si estamos como preparadores, debemos tener en cuenta toda esta situación. Estemos como tomadores o estemos como emisores, pero como emisores hay un asunto de alguna forma un tanto más complejo, porque como emisores y de contratos de seguros, a lo que los quiero invitar para que vayamos entrando en materia, es cómo medir un contrato de alguien a quien le estamos cubriendo algún tipo de riesgo. ¿Cómo medirlo? ¿Qué tanto tendré que pagar? Usted me va a estar pagando mensual, bimestral, trimestral, semestralmente, anualmente, un valor por un seguro. Es un valor pequeñito que está en relación con un gran valor que le voy a tener que pagar si, como decía en la definición del contrato de seguro, si ese siniestro sobre el evento que se está cubriendo con el contrato se llega a dar. Entonces usted me está pagando un valor pequeñito, 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 pero si llega y se da el siniestro, yo le pago todo este gran valor. El punto es, ¿cuál es mi pasivo? Todo este gran valor, una parte de este gran valor, etcétera. Acá viene un comentario, una invitación que en la última clase la hice, y vuelvo ahora sí con esto que estamos viendo a hacerlo tangible. La industria financiera en general, de forma particular, bueno, la mayoría de países de América Latina, la industria aseguradora está dentro del área financiera de los países. Este o no esté, lo que quiero hacer mención es que se requieren actuarios, y actuarios por montones, porque esto que les acabo de ilustrar con las manos debe llevarse a los números, y para eso se requiere el servicio de actuaría. Es un valor actuarial que se requiere en cada uno de los contratos que se tenga firmado. Ya vamos a ver cuando entremos en materia con la NIC 17, para entender que los contratos de seguro conllevan la obligación
de reconocer de esta gran parte, de acuerdo con los pagos que voy recibiendo, tener un valor que debe corresponder a mi estudio de la probabilidad de lo que yo le voy a tener que pagar si se llega a dar, por supuesto, un siniestro. No es menor ese cálculo, se requiere toda una técnica actuarial que es financiera, estadística, para poder llegar a ese valor. La NIT 17 no se ocupa en el servicio de actuaría, pero sí nos deja una cantidad de fórmulas para, aplicando la técnica de la actuaría basada en temas estadísticos financieros, podamos llegar a cuantificar los contratos de acuerdo con el ramo, el término de duración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en relación. Mire lo importante de entender la definición de pasivo, qué parte del contrato es pasivo, qué parte no lo es, qué parte del contrato hay activo, qué parte no lo es. Bien. Hablando de resultados o de desempeño, tenemos una definición de ingresos que cambió un poco y que dice que son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. ¿Por qué traigo la definición de ingreso? ¿Qué parte de ese dinero que voy recibiendo mensualmente, bimestral, trimestral, como se haya convenido, del tomador, siendo yo la compañía aseguradora, qué parte de eso es ingreso? ¿Y qué es ingreso del seguro? ¿Y qué es ingreso de otras actividades que están en relación con el contrato de seguro que hemos firmado? Eso es muy importante. Recordemos que aquí entra a jugar la NIF 15, entendiendo que tengo una cantidad de obligaciones de desempeño, debo establecer qué es el ingreso de seguro, qué son ingresos relacionados, de actividades relacionadas y otros elementos que no son propiamente seguros, pero que dentro de la póliza está jugando. Para que me entiendan un poco, porque vamos a entrar a ver algunos casos y algunos ejemplos. Cuando usted compra una póliza de seguro para su vehículo contra todo riesgo, usted compra esa póliza porque hay una cantidad, discúlpeme lo coloquial, hablar de arandelas, hay una cantidad de arandelas que le está ofreciendo el corredor de seguro para que usted compre esa póliza. Entonces le dice, usted va a tener conductor elegido. Al año usted va a poder llamar 6 veces a la compañía para que cuando usted se tome sus traguitos y esté en su carro, llama a la compañía de seguros y nosotros le mandamos a un conductor para que usted no corra el riesgo de irse ebrio, estar embriagado a su casa manejando el carro, sino que le mandamos un conductor para que lo deje y seguro lo deje en su casa. Adicionalmente, le ofrecemos el servicio de taller móvil. Entonces, usted, un neumático se le pinchó del vehículo, usted nos llama y allá le enviamos el vehículo para que lo socorra. Puede suceder de esa forma, pues un taller móvil, hay una cantidad de nombres que dependiendo de los países cambia, pero mire todo lo que les estoy mencionando. Usted compra el seguro contra todo riesgo de su casa, pero también dentro de eso está un servicio de que yo puedo llamar a decir, oiga, necesito al plomero, al fontanero, al yo no sé qué, lo que sea, que son todos esos servicios adicionales. Esos no son seguros, son servicios que me van a dar por el hecho de que estoy comprando una póliza de seguros. Luego, dentro del valor de la póliza, hay una partecita que no es de seguro y que lo debo cuantificar y reconocer de forma separada los ingresos que voy a tener de seguros, aplicando NIF 15. La definición de ingresos incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Recordemos que las ganancias
Es la forma de denominar los ingresos que no son de actividad ordinaria. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y corresponden a una variadísima gama de denominaciones como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Recordemos que la actividad ordinaria está en relación, el criterio para definir cuándo es actividad ordinaria es la frecuencia de las operaciones. Y no, como muchos me contestaron en alguno de los trabajos que hicimos el año pasado, que me decían, confundían ingresos de actividades ordinarias con ingresos operacionales, que están en relación con el objeto social. No, una cosa no habla con la otra. Entonces, son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad y que suponen incrementos en los beneficios económicos y como tales no son diferentes en su naturaleza a los ingresos de actividades ordinarias, sino que solamente las ganancias es que corresponden a actividades poco frecuentes, no son ordinarias esas actividades. Hablando de los gastos, son decrementos de beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Pérdidas, por ejemplo, las que resultan de siniestros, tales como el fuego, las inundaciones, así como las obtenidas por la venta de activos no corrientes. Démonos cuenta que cuando hablo de pérdidas, no estoy hablando de gastos no operacionales, sino pérdidas como gastos no ordinarios, y por eso hablo de este tipo de siniestros. Yo, tomador de una póliza, pues tengo que reconocer una pérdida si se dio la planta, la fábrica se incendió, hubo este siniestro, tendré que reconocer, pero es que estaba asegurado, sí, pero el deducible lo tengo que pagar y ese deducible termina siendo una pérdida. La definición de gastos también incluye las pérdidas no realizadas, por ejemplo, aquellas que surgen por el efecto de los incrementos en la tasa de cambio que una determinada divisa tiene sobre los préstamos tomados por la entidad en esa moneda. Si las pérdidas se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los propósitos de la toma de decisiones económicas. Bueno, dentro del repaso, simplemente traigo a colación algo que ya mencioné, que es la definición. La definición de contrato de seguros que establece la NIF 17, la verdad es muy similar a la contemplada en la NIF 4, que en la NIF 4 se define que un contrato de seguros es aquel en virtud del cual una de las partes, el emisor, acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte, que es el tenedor de la póliza, o el asegurado, acordando compensar el tenedor si ocurre un evento futuro incierto, el suceso asegurado que afecta de forma adversa al tenedor de la póliza de seguros. Bien, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Creo que eso ya lo han visto a lo largo de todo el curso. La exigibilidad de los derechos y las obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal y corresponderá, obviamente, para cada jurisdicción a la ley mercantil, la ley civil, etcétera, que entran aquí a jugar. Los contratos pueden ser escritos, también pueden ser orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de una entidad. Los términos contractuales incluyen todos los términos de un contrato, tanto explícitos como implícitos. Los términos contractuales que tiene una entidad no considerará los términos que no tengan sustancia comercial. Es decir, que no tengan, cuando hablo de que no tengan sustancia comercial, es que no tengan un efecto apreciable, medible, sobre la naturaleza económica del contrato. Y este tema económico particularmente relacionado con lo financiero. Los términos implícitos en un contrato
incluyen los que resulten impuestos por la ley o la regulación, según corresponda. Las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían en las jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades, como ya lo mencioné, pero además pueden variar dentro de una entidad. Por ejemplo, pueden depender de la clase de cliente o de la naturaleza de los bienes o servicios comprometidos. Simplemente para traer a colación y que ustedes tengan una idea. Cuando hablamos de esto, y si en realidad procedo a hacer una medición como corresponde de los riesgos contractuales, de los riesgos crediticios, por ejemplo, todas las entidades hoy aplicando NIF 9, debemos entender que deben estar aplicando, y por temas de SAGRILAF y asuntos similares, deben hacer un estudio de sus clientes. En ese sentido, cuando están haciendo y dependiendo cada entidad y demás, pues no es lo mismo el riesgo que me puede reportar una niña que tenga 30 años, que esté soltera, que viva sola, que sea profesional, que tenga su estudio posgradual de pronto, esté en su estudio posgradual. El riesgo no es el mismo que si hablamos, y que vive, por ejemplo, en Quito. No es el mismo riesgo que me puede reportar un caballero con la misma edad, hablemos alrededor de 30 años, con los mismos estudios, que también esté soltero y que viva en la costa, pensemos en Guayaquil. Va a tener un mayor riesgo crediticio que el que me puede referir la niña que está en Quito con condiciones similares. Hay una cantidad de variables que entran a jugar dentro de esto y que cada variable me va a reportar una medición de riesgo diferente. Entonces, entran grupos etarios, dependiendo, bueno, edad, sexo, si están casados o están solteros, si están en unión libre, si viven con sus padres, si dependiendo el número de personas que tengan, los estudios, el nivel académico que han realizado, la región o la ciudad en donde viven, si están empleados, si son independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, y hay otra cantidad más, simplemente les estoy trayendo a colación algunas de ellas, de estas variables, todo esto definitivamente me reporta una medición de riesgo diferente. Aquí es donde viene, donde comienza todo esto a jugar, porque muchas veces encontramos, a mí me pasó hace muchos años, mi padre fue por un lado, yo fui por otro, cada uno coincidimos con que estábamos pidiendo una tarjeta de crédito, a mí me dieron un cupo así de chiquito, con una tasa diferente y con un plazo máximo diferente, y a mi padre le dieron un cupo mucho más grande y todo esto, y no era un tema de solvencia, simplemente estas condiciones de las que estoy hablando, porque al final del día él reportaba menor riesgo que el que yo puedo reportar o podía reportar en ese momento. Por mis condiciones, estaba soltero, estaba en la universidad, vivía con mis padres, una cantidad de asuntos que definitivamente todo eso lleva a que haya una medición de riesgo diferente. Y aquí debe entrar a jugar eso. Bueno, las prácticas y procesos para establecer contratos con clientes varían entre jurisdicciones legales, sectores industriales y entidades, y además pueden variar dentro de una entidad. Y vuelvo y repito, por ejemplo, pueden depender de la clase de cliente, de la naturaleza de los bienes o servicios que se estén comprometiendo. Bueno, antecedentes, simplemente para que tengan claro ustedes ya algo, les dije en la introducción, de la NIF 17, de la historia. Aspectos preliminares de la norma, la NIF 4 establecía unos principios contables que no se aterrizaban en ninguna metodología concreta, lo que permitió la flexibilidad de las prácticas contables, flexibilidad de los distintos países. ¿Por qué la NIF 17? Se espera que la NIF 17, que es algo que estamos esperando este año con los estados financieros ya de primer año de aplicación obligatoria,
establezca criterios de medición consistente, mejorando la utilidad, la transparencia y la comparabilidad de los estados financieros de las entidades. Antes no se podía comparar estados financieros de aseguradoras o de quienes manejaban contratos de seguros, por la sencilla razón de que no todos cuantificaban y reconocían ingresos de los seguros como ingresos, o separaban lo que no eran seguros a donde tenían que llevarlo en otros rubros de los ingresos de los seguros. La inmensa mayoría no reconocían los pasivos porque no tenían la disciplina actuarial para estar midiendo los contratos como correspondían, etcétera, etcétera. La mayor flexibilidad para la interpretación de las prácticas contables en los diferentes países dificulta la comparabilidad de los estados patrimoniales y financieros entre las compañías. No sabemos, muchas de las compañías aseguradoras, tal vez las más grandes de América Latina y que están a lo largo y ancho de América Latina, son colombianas. Entonces encontramos Seguros Bolívar, Sura, y que han venido instalándose en toda América Latina. No quiere decir las grandes Allianz, viene a mi cabeza rápidamente esa. Estamos hablando de los megamonstruos que tenemos en América. La mayoría, las más grandes, más grandes que están al otro lado del mundo, no se han instalado por acá, porque aquí no se manejan, obviamente, contratos, megacontratos que sean dignos de estar asegurados por allí. No se suelen reflejar cambios en el entorno económico en la medición de las obligaciones de los contratos, tales como los cambios en las tasas de interés. La cuenta de resultados actual no permite, ya lo mencioné, discernir con facilidad entre el resultado técnico y el financiero de la entidad. En otras palabras, encontrábamos estados financieros de aseguradoras en las que el ingreso simplemente llevaban todo el beneficio financiero que recibían de estar invirtiendo los dineros que recibían del pago de las pólizas, pero los clasificaban y los mezclaban con los ingresos de seguro, para poner un ejemplo. Y la nueva forma de contabilizar los ingresos y gastos permite la mayor comparabilidad con otros negocios inclusive. Y para el control es muchísimo más fácil, y se los digo como auditor de empresas de seguros, porque podemos separar en realidad qué corresponde a cada asunto. ¿Qué generó obligaciones de desempeño? ¿Qué generó este saldo? Si esto lo generó los contratos de seguro, es esto. Si esto lo generó actividades conexas, esto es aparte. Si esto es los beneficios, los rendimientos de toda la inversión financiera que se ha hecho de los recursos residuos, esto es otra parte. Ya puedo tener en un estado financiero fácilmente clasificado y separado esto. Ahora, con eso también vamos a poder, o por lo menos dentro de esa industria, han venido ya dándose cuenta si vale la pena seguir invirtiendo en las empresas de seguros, porque fácilmente van a ver si su operación de verdad está generando lo que está generando. Otro asunto, y eso es del otro lado del mundo, es que muchas aseguradoras con esto ya van a tener un problema grande con el fisco de cada país, porque en medio de todo revolvían toda esta cuestión y el tema tributario para ellos era un poco gris. Con esto definitivamente cada tema va a estar separado, pero con esto también van a tener otra beneficio, y es ir a decirles, mire, los ingresos reales de nosotros son esto, y los ingresos de la operación son estos, pero esto es por otras actividades, etcétera, a efectos de que puedan solicitar, obviamente, los cambios a que haya lugar en las legislaciones tributarias locales. El IASB comenzó el proyecto, se los decía, para establecer los estándares contables en el 97, dividiendo el proyecto en dos fases. La primera fase culminó en 2004 con la publicación de la NIF 4 y la segunda fase en 2017 con la publicación de la NIF 17. El IASB comenzó el proyecto sobre contratos de seguro en el 97, debido a que no era factible completar el proyecto a tiempo en el 2005.
a causa de la complejidad y variedad de los productos existentes en el mercado, se hizo esa división del proyecto en dos fases. En principio era NIF 4, iba a haber la segunda parte de la NIF 4. La primera fase se completó en el 2004, emitiendo la NIF 4 como tal, y en ese momento se dejó claro, contemplaba mejoras limitadas a las prácticas contables existentes de contratos de seguros y se requirió que una entidad revelara información sobre contratos de seguro. Como resultado hubo una amplia diversidad de metodologías aplicadas por las compañías en la medición de los contratos de seguros aplicando los estándares de la NIF 4. Además, algunos en sus informes financieros no proporcionaron información que fuera muy útil sobre los contratos a los usuarios de los estados financieros. A tener en cuenta, durante el desarrollo de la norma, el IASB realizó distintas reuniones donde se debatieron con los principales actores del sector los distintos aspectos de la norma. Ya les decía, particularmente con las grandísimas aseguradoras y reaseguradoras que están al otro lado del mundo. En todo caso, todos los actores sumaban activos de toda la industria de los seguros por encima del 90% de toda la industria. A continuación, detallo los principales hitos en el desarrollo de la NIF 17, para que ustedes tengan en cuenta. Ya les mencionaba, 4 años y medio para implementarlo, entre mayo de 2017 y enero de 2022, que fue la última fecha obligatoria para entrar en vigor. Vale la pena mencionar que la segunda fase, que ya la he mencionado, que hoy es la NIF 17, tomó forma en mayo de 2007, cuando se quiere hacer la segunda fase de la NIF 4 y se dan cuenta que la NIF 4 de verdad no servía para mucho y simplemente toman otro camino, dejan que se marchite la NIF 4 y le ponen todas las energías a crear un nuevo estándar, que hoy es la NIF 17. La primera publicación de este estándar, considerando la NIF 17B, será a partir de la información financiera a propósito general. Debe ser a partir de enero de 2022. Es necesario realizar también la valoración del ejercicio durante 2021, que sirva de comparativo. Para aquellas entidades que se adhirieron a la exención temporal de NIF 9, los dos estándares entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. Con esto que debemos tener muy claro, las entidades que aplican, que están aplicando NIF 17 tienen que tener aplicado NIF 15 y NIF 9 fase 2. Si no tienen NIF 9 fase 2 y NIF 15, NIF 17 prácticamente es imposible tenerlo aplicado por todo esto que les estoy mencionando. En ese sentido, y a manera excepcional, como lo acabo de mencionar, porque es un tema temporal, quienes entraron en la aplicación de NIF 17 podían al mismo tiempo ir aplicando NIF 9 para que de forma obligatoria, y así lo dejaran en sus notas, pudieran comentar que a partir del 1 de enero de 2022 estaban con NIF 9 fase 2 y la NIF 17. Bueno, para tener un parangón y tener una idea de enfrentar la anterior norma NIF 4 y la NIF 17, acá les traigo unos títulos que nos puede servir para hacer la comparación como corresponde. Entonces, lo primero, ¿qué pasa con la separación de los componentes? La NIF 4, para la NIF 4 es opcional separar el componente de inversión, si no es obligatorio registrar derechos y obligaciones del mismo, y si es posible valorarlo independientemente del contrato de seguro. Ya lo he mencionado, para NIF 17 es obligatorio separar los siguientes 3 componentes cuando se cumpla con una serie de criterios. Derivados implícitos o embebidos, como lo quieran ver en la traducción, el componente de inversión, siempre que sea distinto, y los servicios o bienes
que sean de no seguro. Cuando estamos hablando del último punto es qué es de seguro y qué es de no seguro, para que quede separado. Eso es obligatorio y es algo que definitivamente es una diferencia grande que se tiene con NIF 4. La prueba de si son adecuados los pasivos de seguro. Aquí es importantísimo el AT que en la industria de los seguros ese test no se hacía. La NIF 4 decía que a final de cada periodo las entidades deben realizar un ejercicio de suficiencia sobre las provisiones técnicas. La suficiencia de la provisión técnica generalmente la debe realizar en primer término el auditor de la compañía, pero particularmente el supervisor en el país. Si la suficiencia técnica, ¿qué es la suficiencia técnica? Tiene reconocidos los pasivos, sea en provisión o sea en cuentas por pagar. Es suficiente ese pasivo reconocido para cubrir cualquier eventualidad de siniestros. Permítanme traerle a colación el 911. Tenían en ese momento los pasivos, eran suficientes los pasivos reconocidos para poder cubrir todos los siniestros que se dieron, y la respuesta es no. Y aquí es donde viene el tema complicado para efectos de qué se debe hacer para la valoración de estas suficiencia técnica, de posiciones técnicas con hipótesis de mercado. En caso de insuficiencia, la NIF 4 decía que se debería dotar una provisión complementaria por el déficit obtenido registrándose en cuentas de pérdidas y ganancias en resultados. Acá la pregunta es, ¿y cómo, qué parámetro podríamos utilizar en algunos países como en Colombia? La superintendencia financiera, el superintendente delegado para seguros, establecida y por la unidad de regulación financiera, en la regulación financiera técnica, establecía unos datos, porcentajes para poder medir esa suficiencia de las provisiones técnicas. Pues aquí y la verdad funciona muy bien, es un tema técnico muy fuerte, pero no en todos los países lo estaban haciendo. Acá son muy ácidos y eso permitía mantener las empresas de seguros acomodadas. Ahora, definitivamente para NIF 17 eso se elimina, para que ese test, si al final del día resultó siendo inocuo. Acá lo que se obliga con la NIF 17 es el método de valoración que se debe basar en hipótesis de mercado, y lo fundamental acá es que debe contabilizarse desde el inicio de la póliza. Una vez se hace el reconocimiento inicial, se debe reconocer la insuficiencia en caso de registrarse o de reconocerse un contrato de carácter oneroso. ¿Recuerdan el concepto de carácter oneroso en la NIC 37? Acá funciona igual, entendiendo ese significado que tenemos en NIC 37 para la aplicación de la insuficiencia. En ese sentido, en el evento en que el actuario entra a hacer la valoración y se da cuenta que desde la contratación ya puede haber una insuficiencia técnica, de una vez se reconoce la pérdida, como si fuera un contrato de carácter oneroso, se deja una provisión mucho más robusta para cubrir esa eventualidad que puede traer, de acuerdo con el riesgo, el contrato convenido. Pero desde el principio, no tengo después que estar haciendo el test de si es adecuada la provisión técnica, porque ya con esto desde el principio estoy cubierto desde la provisión en ese riesgo. Contabilidad de sombra. La NIF 4 decía que en el caso de las entidades posean activos que afectan el valor de las provisiones y las plusvalías o las minusvalías no realizadas se imputan a ORI, se permitía su compensación en ORI a través de correcciones que llevaban a asimetrías contables.
acá simplemente debemos entender que la NIF 17 no existen ya asimetrías, porque si simplemente coligen del punto inmediatamente anterior, desde el principio queda de una vez todo regulado. Hay una insuficiencia técnica, de una vez doto la provisión, reconozco la pérdida y ya desde esto comienzo a hacer, obviamente, las causaciones, las amortizaciones a que haya lugar. Eso no me va a llevar a que existan plusvalías o minusvalías que se puedan llegar a realizar o imputarse al ORI y hacer correcciones en el ORI. Tiene que ver con el ORI esta situación, es un tema que debería estar en resultados y listo. El método de medición contempla registrar variaciones de las provisiones por tasas de descuento a ORI, reduciendo esa volatilidad en la cuenta de resultados y dejando muy claro simplemente cualquier asunto a efectos de que el resultado no sea impactado, voy manejando el ORI. Si en ORI, al cierre del ejercicio, vía cuantificación del actuario, cómo va el tema de la póliza, simplemente se realiza, no hay asimetría, se realiza, va resultado, podemos hablar acá de reciclaje sin ningún problema, pero de una vez va el resultado y queda realizado, dado el asunto, el gasto, la pérdida o la ganancia según corresponde. Con eso queda zanjado y cerrado el tema de las asimetrías contables que existían desde la NIF 4 porque se ha abierta la puerta del ORI. Deterioro del reaseguro que se cedido. La NIF 4 mencionaba que si el activo de la participación en reaseguro cedido se deterioraba, el cedente debía reducir ese activo y registrar el deterioro en la cuenta de resultados. Para ello, tiene que existir una evidencia objetiva y se debe poder estimar de manera fiel el importe deteriorado. En otras palabras, si existía algún indicio de deterioro del activo que aparecía como consecuencia de la participación en el reaseguro cedido, y si y se confirmaba, pues teníamos que venir a hacer todo este trabajo del deterioro del reaseguro cedido. La NIF 17 simplemente dice que el cálculo de deterioro se debe calcular de forma explícita en la valoración del recuperable del reaseguro. Simplemente es a qué puedo tener yo derecho y si ese derecho vía actuaría, si ese derecho en realidad hoy lo puedo, pues obviamente vía actuaría lo puedo estimar y no me pongo a si hay indicios o no hay indicios, simplemente lo valoro y si el cálculo me da para reconocer el deterioro, se deteriora, si no, seguimos derecho como ordena la NIC 36. Finalmente, la revelación de los estados financieros. Se registran los ingresos, de acuerdo con NIF 4, y salidas estimadas y reales de forma conjunta. Ojo, estimadas y reales de forma conjunta, permitiendo aparentemente una fácil visualización del resultado técnico y financiero de cada ramo. La NIF 17 hace un cambio gigante, dice que es una cuenta de resultados, estoy hablando de la revelación de estados financieros, con un enfoque en márgenes, pudiendo discernir fácilmente tanto lo estimado, separado, y lo incurrido, como el resultado técnico y separado el resultado financiero. Es decir, cuando se presenta el estado de resultados y resultados integrales, vamos a encontrar en la cuenta de ingresos y en sus revelaciones separado por rubros. El ingreso técnico o lo que tenga que ver con el seguro, el ingreso, la ganancia financiera separada, los ingresos por actividades conexas, etcétera, etcétera, de acuerdo con cada asunto que la entidad ofrece. Fácilmente voy a poder con esto medir la rentabilidad de cada negocio, algo que no se podía hacer anteriormente con la NIF 4. Bien, separación, bueno, primero alcance, perdónenme. Una entidad aplicará la NIF 17 a los contratos de seguros que la entidad emita, a los contratos de reaseguro que posea o emita reaseguro cedido o aceptado,
y a los contratos de inversión con participación discrecional que suscriba, siempre que la entidad también emita contratos de seguros. Fundamental este último punto, como les mencionaba. De forma adicional, les dejo esta información, y es que el IASB decidió basar su enfoque en el tipo de actividad en lugar del tipo de la entidad. Esto debido a una definición sólida de un asegurador que podría aplicarse de manera de un país a otro y sería difícil de crear. Otro punto es que entidades que pueden cumplir la definición frecuentemente tienen actividades importantes en otras áreas, así como en seguros, y tendría que determinar cómo y en qué medida estas actividades no relacionadas con seguros se contabilizarán de manera similar a las actividades de seguros, o de una manera similar a otras entidades contabilizarán sus actividades no relacionadas con seguros. Acá a tener en cuenta es que si una entidad que emite contratos de seguros representa una transacción de una manera, y una entidad que no emite contrato de seguro para la misma transacción de manera diferente, la comparabilidad entre entidades se reduciría ostensiblemente a efectos de entender que si no maneja contratos de seguros, no tengo que estar comparando esa información con una entidad que sí es aseguradora. Ya lo dijimos que la definición del contrato de seguros es muy similar a la NIF 4. Acá es fundamental entender que se acepta un riesgo de seguro significativo. Eso lo hace el emisor de la póliza frente a el tomador, que es un contrato de seguros, básicamente, y teniendo en cuenta esta gráfica, es que el tomador quiere trasladarle o le traslada al asegurador, al emisor de la póliza, un riesgo significativo. ¿Y qué va a recibir el tomador? Pues una compensación si llega a ocurrir un siniestro. Básicamente ese es el asunto a considerar. La cuantificación del riesgo de seguro. Cuando hablamos de riesgo significativo y en el desarrollo de los requerimientos, el IASB consideró establecer un criterio cuantitativo para la noción de que debería haber una posibilidad razonable de una pérdida significativa. En todos los estudios y todos los trabajos que monitoreó, porque hay que decirlo, monitoreó el IASB, que lo realizaron, la misma industria fue la que lo realizó, observó que muchas entidades usaban de referencia algunas directrices establecidas por USGAP. Una posibilidad razonable de una pérdida significativa es por lo menos un 10% de probabilidad de una pérdida de al menos el 10% de la prima. Mire el juego de palabras. Una posibilidad razonable de una pérdida significativa es por lo menos el 10%, que corresponde a la probabilidad de la pérdida de al menos el 10% de la prima, de lo que cada tomador paga por la póliza. Ahora bien, el IASB consideró que establecer una orientación cuantitativa llevaba a correr el riesgo de crear una línea divisoria que podía dar lugar a diferentes tratamientos contables. Y el IASB no es muy amigo de fijar reglas, sino de establecer principios para que, de acuerdo con el modelo de negocio, con el tipo de entidad y con los ciclos de negocio de la entidad, se establezca a la medida para cada uno. Ahora, si bien la evaluación del riesgo de seguro significativo se tendría que realizar de forma continua, a juicio del IASB sería demasiado oneroso exigir a una entidad monitorear continuamente, por lo que se adoptó un enfoque en el que la decisión sobre si un contrato es un contrato de seguro se debe hacer solo al inicio del contrato. Ahora, puede pasar que en el transcurso del contrato se modifiquen los términos del contrato y acá viene un asunto del nuevo comienzo, porque si se modifican términos sustanciales del contrato, ya estaríamos en presencia de un nuevo contrato.
Espero eso haya quedado claro. Esto es de las preguntas usuales dentro del examen. Contratos de inversión con participación discrecional. Creo que algunos de ustedes de pronto han dudado o preguntado de qué se trata, cómo es esto de participación discrecional. Los contratos de inversión con participación discrecional entran en el alcance de la norma, siendo un cambio con respecto a la NIF 4 anterior. Los contratos de inversión con participación discrecional se refieren a contratos en virtud de los cuales el inversionista recibe un pago adicional cuyo importe o momento es contractualmente a discreción del emisor. Para cumplir con la definición, se debe esperar que el monto sea una porción significativa de los beneficios contractuales totales y que debería estar basado contractualmente en, ojo, los rendimientos de un conjunto específico de contratos o un tipo específico de contrato, los rendimientos de inversión realizados y o no realizados sobre un conjunto específico de activos en poder del emisor, o el resultado de la entidad o fondo que emite el contrato. Por ejemplo, hay un instrumento que se asemeja a esto y que una compañía de seguros le ha dedicado un nombre, que es una cédula de capitalización. Cédula de capitalización que tiene un componente discrecional establecido por el emisor. Según la NIF 17, los contratos de inversión con características de participación discrecional solo están dentro del alcance de la norma siempre que la entidad también emita contratos de seguro. Esas cédulas de capitalización son emitidas y administradas por una aseguradora. De lo contrario, se contabilizan como instrumentos compuestos que contienen un componente de pasivo financiero dentro del alcance de la NIF 9 y por eso es el mismo contrato distribuido por un banco que se contabilizaría por NIF 9. Mire que le estoy hablando, cédula de capitalización. Eso suena a un certificado a término. Entonces, ¿cómo entra a jugar? Si está administrado por una entidad que emite contratos de seguro, esas cédulas de capitalización las vamos a ver dentro de ese conjunto de contratos que emite y administra la compañía que emite este tipo de contratos como un contrato de seguro fácilmente. Ya sabemos que no está dentro del alcance asuntos relacionados como garantías proporcionadas por el fabricante, distribuidor o minorista en relación con la venta de un producto, ya sea un bien o servicio a un cliente, activos y pasivos de empleadores que surgen de los planes de beneficios de los empleados y las obligaciones de beneficios de retiro reportados por los planes de retiro de beneficios definidos, derechos contractuales o obligaciones contractuales dependientes del uso futuro o del derecho de uso de un elemento no financiero, garantías del valor residual proporcionadas por un fabricante, distribuidor o minorista, la garantía de valor residual del arrendatario incluida en un contrato de arrendamiento y contratos de garantía financiera a menos que el emisor haya declarado explícitamente que los considera como contratos de seguro y ha utilizado las directrices contables aplicables a los contratos de seguros. También encontramos la contraprestación contingente pagadera por cobrar en una combinación de negocios, que ya lo mencionamos, que está bajo el alcance de la NIF 3. Adicionalmente, y vale la pena que tengan en cuenta que el único elemento añadido con respecto a lo que existía en la NIF 4 corresponde a garantías de valor residual proporcionadas por un fabricante, distribuidor o minorista, porque anteriormente esto podía estar dentro del ámbito de aplicación de un contrato de seguro. Bien, separación de componentes. La NIF 17 exige a las entidades analizar la existencia de estos componentes en el contrato para distinguir el componente a valorar bajo la NIF 17. Ya lo mencionaba, la NIF 17 utilizando y teniendo como base la NIF 15, obligaciones de desempeño y la separación de cada uno de esas obligaciones,
antes de que la entidad contabilice un contrato de seguro, bajo NIF 17, debe analizar si el contrato contiene componentes que deben separarse. La NIF 17 distingue 3 tipos de componentes diferentes que tienen que contabilizarse por separado si cumplen ciertos criterios. Derivados implícitos, a partir de la constitución de cada póliza, componentes de inversiones y compromisos de transferir bienes o servicios que no son de seguros, es decir, distintos del contrato asegurado. Este requerimiento exige a las entidades analizar la existencia de estos componentes en el contrato para distinguir el componente a valorar bajo NIF 17, el contrato de seguros, de las actividades conexas. Para esto se deben dar los siguientes pasos. Los voy a explicar en detalle a continuación. En todo caso, acá los enumero. Lo primero, analizar si existen derivados implícitos en el producto. Lo segundo, analizar si existe un componente financiero que sea distintivo. Tercer paso, analizar si existen compromisos de transferir bienes o servicios de no seguro. Y finalmente, el componente remanente del contrato debe ser contabilizado por NIF 17. Muy bien, vistos estos 4 pasos, tenemos que verlo de esta manera. La separación de los componentes, el componente de inversión. La entidad deberá analizar si es necesario separar del contrato de seguro el componente de inversión que se ha identificado y si se trata de un componente de inversión que sea distinto. Un componente de inversión es distinto siempre que, sí y solo sí, se cumplan estas 2 condiciones. Las 2 tienen que cumplirse. El componente de inversión y el componente de seguro no están altamente interrelacionados. El componente de inversión y el componente de seguro no están altamente interrelacionados. ¿Cuándo se considera que están altamente interrelacionados? Cuando la entidad es incapaz de medir un componente sin considerar el otro. Así, si el valor del componente varía según el valor del otro, la entidad aplicaría NIF 17 para contabilizar el componente de inversión y el de seguros. ¿De acuerdo? Es decir, como si fuera uno solo. El asegurado no pueda beneficiarse de un componente a menos que el otro también esté presente. Me explico. Cédula de capitalización. Entonces, si yo compro la cédula de capitalización y por la cédula de capitalización yo tengo, no, es al contrario, seguro de vida con cédula de capitalización. Entonces, yo necesito retirar mi dinero de acá, pero esto no lo voy a poder hacer si no tengo, obviamente, el contrato de seguro. Y no tengo cómo separarlo a la hora de ser el cliente y poderlo administrar de forma separada. Por lo tanto, si el lapso o el vencimiento de un contrato ocasiona el vencimiento del otro, pues la entidad tendrá que aplicar NIF 17 para contabilizar el componente de inversión. Y el segundo punto es que un contrato con condiciones equivalentes se venda o pueda venderse por separado en el mismo mercado o en la misma jurisdicción, en el mismo país, ya sea por entidades que emitan contratos de seguros o por otras partes. La entidad, dado el caso, tomará en cuenta toda la información razonablemente disponible para hacer esta determinación. Si esas 2 condiciones se dan, entendemos que con esto podemos discernir si el componente de inversión es distinto del contrato de seguro. Dado el caso, la entidad aplicará NIF 9 para contabilizar los componentes de inversión. Lo que corresponde a inversión va con NIF 9, lo que corresponde a seguro va con NIF 17. Los componentes financieros y de seguros no deberán separarse
si existe una alta interrelación entre ambos componentes. Ya lo mencioné. Si se cumplen esos dos puntos y están altamente interrelacionados, van en conjunto para su medición y reconocimiento. Si no están altamente interrelacionados, lo financiero va con NIF 9, seguros va con NIF 17. Los valores que un contrato de seguro requiere que la entidad reembolse a un tenedor de la póliza de seguro en todas las circunstancias, independientemente de si tiene lugar un suceso asegurado. Bien, después de separar los flujos de efectivo relacionados con derivados y los componentes de inversión distintos, la entidad deberá analizar la separación del contrato de seguro, cualquier compromiso de transferencia de bienes o servicios que sean de no seguros, que sean distintos del seguro. Un compromiso de transferencia de bienes, servicios de no seguro es distinto si el asegurado puede beneficiarse del bien o del servicio por sí solo o en conjunto con otros recursos fácilmente disponibles para el asegurado. Lo que les mencionaba ahora, el conductor elegido, el taller móvil, el servicio de plomería, etcétera, etcétera, que puede darse en el mercado y que fácilmente se puede adquirir por separado. Fácilmente disponibles recursos son bienes o servicios que se venden por separado por la entidad por otra, por la misma entidad por otra, o recursos que el asegurado ya tiene en la entidad de otras transacciones o eventos pasados. Un compromiso de transferencia de bienes o servicios de no seguro no es distinto, sí y solo sí. Los flujos de efectivo y los riesgos asociados con el bien o servicio son altamente interrelacionados con los flujos de efectivo y los riesgos asociados con el seguro que se está cubriendo con la póliza. La entidad proporciona un servicio significativo para integrar el bien o el servicio con los componentes del seguro. En caso de separación de este componente, la entidad deberá aplicar la NIF 15 según corresponda a, obviamente, los bienes o servicios que estén separados. La NIF 17 exige a las entidades analizar la existencia de estos componentes en el contrato para distinguir el componente a valorar bajo NIF 17. Como ya los mencioné, lo que sea de no seguro va separado de lo que son los seguros en realidad. El párrafo 8 de la NIF 17 establece que algunos contratos cumplen la definición de un contrato de seguro, pero tienen como propósito principal la prestación de servicios con respecto a una comisión fija. Una entidad puede optar por aplicar la NIF 15 en lugar de la NIF 17 a los contratos que emita sí y solo sí se cumplen las condiciones especificadas. La entidad podrá efectuar la elección contrato por contrato, pero la elección que haga para cada contrato será irrevocable. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? La entidad no refleja una evaluación del riesgo asociado con un cliente concreto al establecer el precio del contrato con ese cliente. De otra parte, el contrato compensa al cliente mediante la prestación de servicios en lugar de realizarse pagos en efectivo. Y finalmente, el riesgo de seguro transferido por el contrato surge principalmente del uso del cliente de los servicios en lugar de la incertidumbre sobre el costo de estos servicios. Servicios exequiales, por ejemplo, ¿les suena? Es un tema muy similar a esto que estamos hablando acá y que debemos contemplar. Dependiendo de cómo esté contemplado el contrato de servicios exequiales, la industria del muerto maneja mucho dinero en el mundo y hay una cantidad de legislación en cada local, en cada país, relacionado con el tratamiento de servicios exequiales. En mi país cometieron un gravísimo error. Es tan poderosa esa industria que fue al Congreso de la República, hizo promover una ley para efectos de excepcionarse de la aplicación de NIF 4 en su momento. Y resulta que con esa excepción
quedaron listos para aplicar NIF 17 y hoy en día los servicios exequiales en mi país, de acuerdo a cómo están hechos los contratos, son proclives de estar aplicando NIF 17. Tengan muy en cuenta ese punto. Otro asunto similar, servicios de salud, las pólizas de salud o de medicina prepagada, cosas por el estilo, se pueden asemejar a este tipo de asuntos. Simplemente revisen. De todas formas, hay ejemplos de lo que viene y ya les había mencionado. La grúa, que es un servicio adicional en autos. El chofer de reemplazo, ya lo mencioné, la NIF 17. El dietista en salud, NIF 15. Seguros de salud podrían ser NIF 17 según corresponde. No es menor esto que estamos hablando y por eso estas tres condiciones deben revisarse muy detenidamente a efectos de establecer si debemos seguir aplicando NIF 15 o NIF 17. Solo el punto de partida, solo será el contrato de seguro que se emita. La entidad debe analizar los componentes de los contratos de seguros, identificando la existencia de derivados implícitos, componentes de inversión distintos y servicios de no seguros. Aquí les voy a plantear un cuadro sinóptico, simplemente un flujograma para que ustedes puedan discernir esta parte de la NIF 17 y ver cómo se aplica. Ahora, la pregunta inicia, ¿el contrato tiene derivados implícitos? Si es así, pues se aplica la NIF 9 para los derivados implícitos. De lo contrario, viene una pregunta adicional y es que el contrato tiene un componente de inversión que sea distinto, porque si es así, aplicamos la NIF 9. El contrato tiene un componente de servicios de no seguros, porque si es así, aplicamos la NIF 15, como ya lo hemos visto en los puntos anteriores. Los componentes restantes tendrán que irse definitivamente por NIF 17. Entonces, ojo con lo que acabo de decir, porque aquí esto básicamente sintetiza todo el tratamiento anteriormente expuesto a ustedes. Bueno, si hablamos de derivados implícitos, se considera un derivado implícito si no está altamente interrelacionado con un componente de seguros, es decir, si no es posible la medición del derivado sin considerar el componente de seguros. El componente de inversión, un componente de inversión es distinto si no está altamente interrelacionado con un componente de seguros. Podría venderse por separado en el mismo mercado, según corresponda. Y los servicios de no seguros, o sea, que puede venderse por separado por la entidad por terceros, no se considera diferente si los flujos de efectivo están altamente interrelacionados con los del componente de seguros, si se realiza un servicio con elevada integración según corresponde. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Vamos con el nivel de agregación y simplemente con esto terminamos. Voy a hacer una microsíntesis de esto. Los portafolios de contratos de seguros. Las entidades deberán presentar los cálculos agrupando los contratos en unidades de cuenta según la tipología de riesgos, es decir, ya lo hemos mencionado, por ramo, las agrupaciones anuales y segmentarlos en si son onerosos o no onerosos, desde el principio. Eso creo que lo he mencionado todo el tiempo. Y para eso es fundamental el servicio de actuaría y todos estos personajes avesados en el estudio y evaluación de riesgos según corresponde. Aquí está el quid de todo el cambio gigante que trae NIF 17 y sobre todo lo que la industria del software se volcó a solucionar para crear software a la medida de toda esta situación.
Porque resulta que, como ya se los he mencionado en la presentación, en esto ya no es un tema de la caja llena de contratos de seguro y esto lo mido de esta manera. No, seguro por seguro. Acá lo que está diciendo esto es seguro por seguro. Y para hacerlo seguro por seguro, contrato por contrato, debo tener un software que me lo permita medir para que mis actuarios, a partir de la información, estudio del cliente, de la situación, del ramo que se están tomando, de la evaluación del tomador, podamos llegar a un dato, finalmente, que es importantísimo si es oneroso o no, y en la clasificación. Miremos esto. Las entidades deberán presentar los cálculos agrupando los contratos en unidades de cuenta. ¿Se acuerdan el marco conceptual? Acá viene un tema de unidad de cuenta que es maravilloso. Según la tipología de riesgo, ramos, agrupaciones anuales y segmentarlos en onerosos o no onerosos. En este sentido, los conceptos a tener en cuenta son: los contratos de seguro deben agruparse en carteras según los siguientes criterios. Una entidad identificará carteras de contrato de seguro. Una cartera completa de contratos sujetos a riesgos similares y son gestionados conjuntamente. Siempre podrán estar contrato por contrato registrado en el software para poderlo medir a cada uno. Los podré asegurar como si fuera, para que tengan en cuenta, como un panal de abejas. En cada uno de los octágonos vamos a tener cada uno una tipología de contrato. Esto va a llevar a que sea una gran cantidad, la tipología, la forma en la que se va a caracterizar los contratos es gigante. Hay tantas características en cada entidad emisora de contratos de seguro, que es lo que hace complejo de toda esta situación. Pero una vez resuelto con el software, lo va a hacer muy fácil. Grupos de riesgos similares, para efectos de que se entienda. Una entidad no incluirá en el mismo grupo contratos emitidos con más de un año de diferencia. ¿Sí ven que cómo se va reduciendo el asunto o más bien se va ampliando, no reduciendo, sino ampliando la caracterización de los contratos y la forma en la que tengo que organizar? Entonces, grupos de riesgos similares, agrupación anual, y una entidad dividirá una cartera de contratos de seguros emitidos en un mínimo de grupos de contratos que son onerosos y grupos de contratos no onerosos. ¿De acuerdo? Aquí es donde está el quid, vuelvo y repito. Aquí este es el punto que lleva a que dejan de haber asimetrías contables, porque desde el principio se va a establecer si es un contrato oneroso, tengo que ir a dotar la provisión que deba tener en el pasivo para que la suficiencia técnica quede comprobada. De una vez reconozco la pérdida, dado el caso, acepté un contrato a un tomador, lo que sea, y allí viene el tema fundamental. No sé si hay alguna inquietud hasta este punto. Si hay alguna inquietud, con el mayor gusto la resuelvo. Vuelvo a repetir, los contadores públicos somos garantes de la confianza pública. Agradezco enormemente la atención, su participación, por lo menos la atención que han prestado a estas exposiciones, y estoy a disposición para cualquier inquietud que ustedes quieran que les resuelva. Por lo demás, mil gracias, un próspero, bendecido 2023.